chicos, hoy vamos a hablar sobre las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son las distintas intenciones que tenemos cuando establecemos una comunicación. Dicho de otra forma, cuando establecemos una comunicación con otra persona, ¿qué pretendemos? ¿Qué queremos? Pues eso precisamente son las funciones del lenguaje. Podemos encontrarnos las siguientes funciones del lenguaje que os voy a decir ahora mismo. Primero, la referencial o representativa, que lo que pretende es transmitir una información de manera objetiva, sin dar la opinión o los sentimientos de aquella persona que los cuenta. La función expresiva sería la segunda. ¿Qué es lo que pretende la función expresiva? Pretende transmitir los sentimientos o los pensamientos de la persona que está hablando. Por lo tanto, sería un tipo de lenguaje subjetivo. ¡Qué calor! Sería un buen ejemplo. Tercera, tendríamos la función conativa o apelativa. ¿Qué es lo que pretende? Ahí es cuando se da una orden, se da un consejo, y lo que pretende el emisor es modificar. Y lo que pretende el emisor es que el receptor actúe de un modo determinado, o que deje de hacerlo. Podría ser un ejemplo de esto: niño, estudia más, pórtate bien, por favor, ¿puedes cerrar la ventana? ¿Me dices la hora? Todo eso serían ejemplos de la función conativa o apelativa. Se llama de las dos formas. Función fática, ¿no? Esta sería la cuarta ya. La función fática sirve para asegurarse el emisor de que el receptor está entendiendo lo que están hablando. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que te digo? ¿Me comprende? Tú sabes, ¿verdad? Pues eso, ¿estás entendiendo? ¿Os estáis enterando? Función fática. Sí, yo creo que lo he entendido, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Función poética. ¿Cuál va a ser la función poética, querida mía? ¿Cuál va a ser? La función poética lo que se hace es darle especial peso a la forma en la que se utiliza el lenguaje para transmitir ese mensaje. No digáis que, agotado su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Qué bonito escribe Becker, ¿eh? Y la sexta sería la función metalingüística. ¿Cuál es la función metalingüística? Aquella que utiliza el lenguaje para hablar del propio lenguaje. Qué lío, ¿no? Pues es muy fácil. Yo estoy utilizando ahora mismo una función metalingüística del lenguaje. Es decir, utilizo el lenguaje, me comunico con vosotros para hablar de la propia lengua. Os estoy explicando cómo funciona la lengua utilizando el lenguaje. ¿Qué otro ejemplo de personas que hacen una función metalingüística conocéis? Pues los profes que tengáis de idioma, inglés, francés, Ucraniano, ruso, chino mandarín, japonés. ¿Qué más lenguaje? Alemán. todo eso hace una función metalingüística de la lengua. Qué frío tengo, frío. Qué frío. Qué frío. Qué frío. No, calor. Qué calor. Ahora, los textos los podemos clasificar de diferentes formas. Igual que yo puedo, en una competición, puedo clasificar Los equipos, según quien obtenga más puntos al final de la temporada, según quien haya conseguido más puntos en casa, más puntos fuera como visitante, según quien haya cometido más faltas, según quien haya recibido más faltas. no sé, cosas así. Igual que puedo hacer una clasificación así, por ejemplo, de una competición, podemos hacer una clasificación de los textos según el canal de transmisión. Puedo hablar de los textos orales, que son textos, obviamente son hablados. Dice que su carácter es efímero. Esto quiere decir que, tal y como lo dices, desaparece, que es algo muy breve, muy corto, que deja de existir, deja de estar. Suelen ser muy expresivos y se apoyan en los gestos de la cara, de las manos, en la entonación. Yo puedo decirte algo así susurrado, muy bajito, o puedo hablarte a voces de algo, ¿no? Profe, ¿y esto cae en el examen? Un ejemplo de ello podría ser un discurso, una conversación. Esta clase que te estoy dando magistral ahora mismo, ¡qué barbaridad! Y nos encontramos también que podemos clasificar los textos escritos. Los textos escritos son más duraderos que los orales. Se apoyan en puntos. Son más duraderos que los orales, suelen estar más elaborados y se apoyan en signos ortográficos. Bueno, te he dicho que son más duraderos, ¿verdad? Yo puedo escribirlo en la pizarra y que vengas tú al momento y borrarlo, pero ya es en ese tiempo, incluso así, ya es más duradero que lo oral, que lo hablado, ¿no? Por ejemplo, una novela, un libro de texto sería un ejemplo de clasificación de texto escrito. Profe, ¿podemos poner música? Tanto los textos orales como los escritos pueden ser planificados o no planificados. Empieza otra vez. Eso no vale. Pueden ser planificados O no planificados, independientemente de que sean escritos u orales. Los planificados, aquellos que tú has pensado previamente. Tú tienes que hacer una exposición de un trabajo en clase y tú en tu casa te has empollado el tema, sabes cómo va, de qué vas a hablar primero, de qué vas a hablar después, cómo vas a exponer ese tema, qué lenguaje vas a utilizar para explicarle a tus compañeros ese trabajo. también podría ser un ejemplo de texto planificado escrito, pues por ejemplo una novela o un libro de texto. O una novela sería también válida.
De YouTube un poquito en YouTube en el ordenador. Los no planificados, pues son aquellos que son más espontáneos, tú no sabes de qué vas a hablar, tú te encuentras con un colega por la calle. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo acabaste en la liga aquella que me dijiste que te escribiste? ¿Al final te apuntaste o no? Sí, yo sigo en clase. Tú sabes, estoy estudiando lengua, dándole fuerte a YouTube. Y un ejemplo de no planificado escrito podría ser una conversación de WhatsApp que tú vas escribiendo, que muchas veces comete falta de ortografía, que ese... Que no vea las cositas que ponemos, Pues, menos audio y más... Sí. También puedo clasificar los textos según la intención comunicativa, la intención que tenga la persona que lanza ese mensaje, que lo crea, el emisor. Y podemos clasificarlo en 5 modalidades. Modalidad narrativa, que lo que pretende es contar unos hechos. Puede ser un cómic, una novela. Modalidad descriptiva, que lo que hace es eso, detallar las cualidades de algo o de alguien. Por ejemplo, tú puedes hacer un retrato lingüístico diciendo cómo es alguien. Puedes decir que alguien es moreno, con gafas, con barba. ¿Quién será? Puede ser un texto prescriptivo, puede tener una modalidad prescriptiva. La modalidad prescriptiva es aquella que te da unas pautas de comportamiento o unas normas. Por ejemplo, Está prohibido entrar en la piscina sin chancla, saltar haciendo bomba para salpicar a los demás. Que sé que algunos lo hacéis, que cuando estoy muy tranquilito allí con mi toalla venía a tiraros y a salpicarme. Son malajes. la modalidad expositiva es esta que yo estoy utilizando ahora mismo, dar una exposición para explicar algo. Y tenemos por último la modalidad argumentativa, que es argumentar, convencer a alguien de algo. Eso podríamos tener como ejemplo un anuncio de la tele que pretende convencerte de que te compre la zapatilla último modelo de lo que sea, o por ejemplo un debate que podemos ver en la tele, en un programa de radio, etc. ¿Vale? Bueno, ¿dudas? Yo creo que no, que os ha quedado claro, porque claro, yo soy un profe que explica las cosas. Hablo un poquito ligero, pero yo explico bien, ¿no? Que tú te enteras por lo que te he dicho, ¿no? Yo, profesor, yo tengo una duda. ¿Por qué vas vestida así hoy? No tienes nada de estilo. Nada. Pues nada, chavales, que sí, que me tengo que ir, ¿vale? Que ya a la hora que es, he quedado con Cayetano, ¿vale? Con mi colega Cayetano. Sí, dime, Calle. Vale. Luego después tengo que acabar de grabar un vídeo que estoy haciéndole para mis niños. I'm sick of waiting for you, sick of the deja vu.